Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi conferencia se titula La contaminación en espacios interiores, edificios enfermos e implicaciones en la salud y en la producción de las empresas. De los 17 objetivos de desarrollo sostenible que promueve la ONU, el tema que voy a exponer tiene relación con 4. Yo diría el número 3, salud y bienestar; el número 7, energías no contaminantes; el número 11, ciudades sostenibles; y finalmente el número 13, acción por el clima. Ahora bien, yo les formulo la primera pregunta. ¿Por qué estamos tan sensibilizados con el ambiente exterior? Que me parece muy bien, con el clima, y sin embargo, pocos de nosotros hemos reflexionado de el medio ambiente en los espacios interiores, en concreto en los edificios. Y esa pregunta es importante porque en general no estamos tan concienciados en ello, en lo que llamamos calidad del aire interior, indoor air quality en inglés. Y sin embargo, nosotros pasamos el 80% de nuestra vida lo pasamos dentro de espacios interiores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nuestros edificios están enfermos, no son del todo sanos en general. Nuestros edificios tienen muchos impactos, bien externos, de lo que ya en la charla primera ha ido comentando el anterior ponente, pero también el edificio contamina porque tiene materiales que se degradan, y se degradan en partículas, se degradan en gases algunos peligrosos. Tenemos también introducción de radón, un gas que sale dentro de la tierra. Hay efectos físicos, en temperaturas, sonido, etcétera. En definitiva, nuestros edificios pueden estar enfermos. El concepto de enfermedad de un edificio, o síndrome de edificio enfermo, se estipula por la Organización Mundial de la Salud como aquel en el cual el 20% o más de la población que vive o habita un edificio puede originar una enfermedad por causa del propio edificio, ¿no? En ese sentido hay estudios, por ejemplo este que les muestro, que es de WHO, de la Organización Mundial de la Salud, en el cual una muestra de 5.000 edificios representativos en Estados Unidos pues demuestran que hay un 40% que son saludables, que se pueden vivir perfectamente. Hay un 20% que tienen un 40% que pueden tener algunos problemas, edificios, pero se pueden solucionar, y hay un 20% que lo clasifican como edificio enfermo. Cuando llegamos a esta categoría de edificio enfermo, es muy difícil ya solucionarlo. No existe la regla causa-efecto y por tanto es multicasual. Muy complicado el solucionar este tipo de patología. Podemos clasificar la calidad de ambientes interiores en 3 agentes: físicos, químicos y biológicos. Físicos están relacionados con el confort térmico, con el nivel de ruido, con la iluminación. Los agentes químicos, lo que se denominan más indoor air quality, pues son todos los gases, y proceden fundamentalmente del ambiente externo, donde están ubicados los edificios, del propio edificio según los materiales que se vayan degradando internamente, y de la ocupación y actividad que nosotros hagamos dentro de los edificios. Y luego tenemos los agentes biológicos, que son bacterias, virus, aspergillus, hongos, etcétera. Yo destacaría uno que comentaré más adelante, que es la legionela, que convive con nosotros y en algunos casos puede ser peligrosa. Naturalmente, para conseguir una buena calidad ambiental de estos edificios están lo que se denominan las técnicas de control. Las técnicas de control nos van a permitir que garanticemos un nivel de concentración de estos agentes contaminantes adecuado para que garanticen la salud y el bienestar. En lo que se refiere a confort térmico, confort lumínico, confort acústico, afortunadamente nosotros el control en el diseño de estos edificios nos apoyamos en el Código Técnico Español y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas. Cuando el edificio está ya funcionando, en operación, normalmente, y ahora nosotros cada vez más, se puede aprovechar las tecnologías 4.0,
en las cuales nos permiten monitorizar los parámetros físicos, bien de temperatura, humedad, iluminación, lux, decibelios, etcétera, y a través del Internet de las cosas y la nube aprovechar un sistema de gestión digital a través de SCADAs y hacer un control, un seguimiento de control más continuo y dinámico de estos parámetros. Voy a analizar ahora la evaluación de los efectos que respecta a la salud, aunque voy a hacerlo muy general porque luego va a haber otro ponente que va a ver más en profusión en este campo. En modo resumen, por ejemplo, el ruido. El ruido, fíjense la cantidad de efectos que tiene o puede originar a la salud, desde efectos simples, estrés, un cansancio, hasta efectos un poco ya más serios, ¿no? Trastornos del sistema inmune, trastornos psicofísicos, trastornos auditivos. Esto es en lo que respecta al ruido, que viene caracterizado fundamentalmente por la frecuencia y por la intensidad acústica en decibelios. La contaminación química, pues esta es una de las más graves, pueden ser de aspectos ligeros, pero puede originarnos otros fenómenos como enfermedades crónicas y la muerte, ¿no? La Organización Mundial de la Salud clasifica ya diferentes compuestos, algunos de los que se han hablado aquí ya externos, como es el óxido de azufre, el NOx, el monóxido de carbono, etcétera, ozono, y normalmente existen en estos estándares un valor de concentración en el cual llegamos al valor que se considera límite. Estos valores límites van cambiando, obviamente a medida que se va conociendo más, van evolucionando. Ahí les muestro en esa columna, en la tercera, pues los valores límite, los efectos de la salud y los tiempos de exposición en diferentes. Hay algunos muy peligrosos, como es el monóxido de carbono. Dentro, estoy hablando en todo momento, dentro de espacios interiores o edificios. Hay otros agentes también peligrosos que son las partículas y aerosoles. Las partículas y aerosoles son peligrosas porque es donde viajan o se transportan sobre todo los agentes biológicos, fundamentalmente virus y bacterias, y en algunos casos gases, como es el radón. El tamaño de la partícula es el que define un poco la peligrosidad. En las normas tenemos partículas que se denominan en anacronismo PM10, 10 micrones, o PM2,5 o más bajo que 2,5. Cuanto más pequeña sea la partícula, más peligrosa es, ¿no? En esta transparencia les muestro, digamos, una gráfica de la Asociación de Cáncer Americana, donde muestra el riesgo de mortalidad frente al tamaño de partícula. Y en 3 líneas bases, que son los límites: uno, WHO, que es la Organización Mundial de la Salud; otro que es EPA, que es una asociación americana; y otro que es la Unión Europea. Fíjense en las causas de riesgo, como es cáncer de pulmón, cardiopulmonar, otras causas, cómo afecta muy directamente, ven las curvas, en función del tamaño de la partícula. Nosotros en Europa, por ejemplo, pues pienso que estamos amplios en el tema del tamaño. La tendencia más moderna es para bajo de 10 o incluso 2,5. Otro de los contaminantes que tenemos dentro de los edificios es lo que se denominan radiaciones ionizantes y electromagnéticas. En realidad son ondas electromagnéticas. La diferencia fundamental está en la frecuencia de la onda. A partir de 10 a la 16 para arriba son las ondas que son, digamos, más ionizantes o incluso radiactivas. Entre ellas tenemos los rayos X, los rayos gamma, efectos de partículas alfa, etcétera. Y estas sí son peligrosas porque estas atacan directamente a la destrucción celular. A partir de 16 para abajo son ya menos peligrosas, pero algunas de ellas dependen del tiempo de exposición. Fíjense ahí en diferentes tópicos, como son radiación no ionizante óptica, térmica, para producir calor, etcétera, y como son muchas de las que utilizamos de manera muy frecuente, ¿no? Desde los móviles, todos tenemos, pues, hornos de microondas, incluso yo diría también las torres de alta tensión. Pues hay que tener cuidado con esto. Depende también de la distancia, depende de la exposición, etcétera. La contaminación biológica es otro agente también importante. Hay estudios en Europa que estiman aproximadamente el 20% de la población hoy día padecen asmas y alergias, y esto va creciendo. Esto supone 40-50 millones de personas.
La concentración para el tema biológico son las unidades o colonias de formación y depende de las concentraciones para diferentes edificios, si son en casas, en viviendas o en oficinas, etcétera. Ven que cambia y también el tiempo de exposición, ¿no? Hay una que nosotros tenemos un Real Decreto que puede ser peligrosa y que se transporta a través del agua, y donde tenemos fundamentalmente riesgos mayores son en duchas, agua caliente sanitaria, y en torres de refrigeración, fundamentalmente. En España, en este Real Decreto, establece para los ingenieros diseños especiales, el cuidado en los montajes y sobre todo mantenimientos a este respecto. En esta transparencia les muestro, es del Banco Mundial, digamos, la importancia que tiene el riesgo de mortalidad, la polución del aire. Según esta transparencia, establece que un 10,1 de la responsabilidad a nivel mundial es la contaminación del aire. También destacaría aquí la exposición del plomo y también el radón, aunque en menos cantidad, en 0,2, también habría que estudiar mucho más este aspecto, pero también tiene luego hay otros tópicos, por supuesto, pero de lo que voy a hablar aquí destacaría sobre todo la polución del aire interior. Para garantizar y justificar un poco nuestra calidad del aire, nuestro ambiente interior, existen diferentes, digamos, certificados. A nivel internacional, los más reconocidos son el LEED, que es americano, el BREEAM, que es inglés, o CASB, que es japonés, etc. Luego también en España tenemos el energético, que no nos da de todo, pero en algunos aspectos, como en la ventilación, sí lo daría. Y modernamente en Estados Unidos ha habido una tendencia a introducir también el certificado de confort térmico, que es el WELL. En Japón están trabajando en el CASB y la última variante del WELL, el certificado Fitwel. Voy a hablar ahora de los métodos de control. Solamente voy a resumir algunos por el tiempo, efectivamente no tengo, pero algunos que son importantes. Métodos de control para garantizar esa calidad o esa buena calidad de ambientes interiores. El primero de ellos es la higiene y mantenimiento. Fíjense, esas dos fotos superiores son dramáticas, y es que esto es lo que tenemos habitualmente. Nosotros estamos respirando cuando estamos en edificios que son ventilación mecánica por aire acondicionado. El aire pasa a través de esos conductos. Fíjense lo que debía ser un conducto limpio, un conducto sucio. Pues estos son responsables de muchas enfermedades que luego padecemos, lógicamente. Bueno, pues este es el primer control, y esto existen empresas que se dedican a ello, ¿no? Para garantizar también esto están los filtros. Ya nuestros reglamentos nos lo marcan, nos lo obligan. Los filtros van a depender del ambiente exterior, que viene marcado por ODAS, y el ambiente interior, que viene por IDAS. Esa combinación nos da qué categoría de filtro y cuántos filtros debemos poner. Otro control es la ventilación. La ventilación es necesaria. Sin la ventilación tendríamos ambientes contaminados. Es importante el caudal de ventilación y es importante la eficacia de esa ventilación. Fíjense, las normas europeas en la CNCR o las americanas ARRAE coinciden en esta transparencia, que es una curva donde vemos el porcentaje de insatisfechos de las personas frente a la ventilación en litros segundo persona. Ya estamos hablando de clase A, clase B, son las mejores, en un entorno de entre 7,5 litros segundo y 10 litros segundo. Veremos que ya nuestras normativas han ido avanzando. Esto es que les muestro aquí, es un estudio que nuestro grupo de investigación hizo en Valencia, sobre 12 edificios de la administración. Hicimos un estudio midiendo CO2, partes por millón, dentro de espacios interiores, que tiene que ver con la ventilación, y volátiles orgánicos. Y la conclusión a la que llegábamos era que para una aceptabilidad y una bondad compatible con el ahorro energético estaría en 17 litros segundo persona. Nuestro RITE nos marca obligatorio para oficinas 12 litros segundo persona. Esto fue publicado en Energy and Building. Según Wargocki, que es del Instituto Tecnológico de Copenhague, ven en esta transparencia la influencia que tiene la ventilación con el riesgo de enfermedades. A medida que nosotros vamos incrementando en las renovaciones hora dentro de espacios interiores, las enfermedades van a bajar.
Esto también tiene una relación directa con la productividad que les voy a comentar a continuación. Fíjense, mayor ventilación, luego se queda casi horizontal, pero a mayor ventilación, litro segundo persona, el rendimiento de la productividad de las personas es mayor. Ellos estudiaron también en colegios, en universidades, y también ahí, en función de la concentración de CO2, que está ligado, cuanto más concentración, menos ventilación, obviamente, ven el rendimiento, la mejora en las habilidades y en las eficacias mentales también. Otro control es el que vamos a ver a lo largo de toda la mañana de hoy, que es la técnica fotocatalítica, que no voy a entrar mucho en detalle porque ya se hablará a lo largo de toda la mañana, ¿no? Pero esto lo voy a ver desde el enfoque no externo, que se va a ver mucho en temas de todo lo que es exterior a una urbe, sino desde el punto de vista interior, en edificios. También aplicar esta tecnología a edificios. Las ventajas son muchas, eliminan gases, descomponen olores, sobre todo de compuestos orgánicos, eliminan gérmenes y microorganismos, cumplen con los estándares de calidad interior que marcan nuestros reglamentos, se obtienen puntos en certificaciones LEED, BREEAM o la Green, o verde. Es muy importante, aumentan los niveles de satisfacción en los espacios interiores entre un 5 y un 12%, ahorra un 45% de consumo de energía en climatización, es un número bastante considerable, y luego ahorra también un 35% en costes de mantenimiento. Los impactos de la fotocatálisis dentro de los certificados de sostenibilidad internacionales en LEED estarían en el tópico energía, atmósfera y calidad ambiente interior e innovación y diseño. En el BREEAM, en salud, bienestar y energía. En el WELL, en VOX, que son volátiles orgánicos en inglés, y en la verde, energía y atmósfera. A modo de ejemplo, que ya se está haciendo en diferentes... Yo les muestro aquí un edificio que está en Bilbao, que es la Torre Iberdrola. Tiene 41 plantas y 185 metros, 165 metros, y aquí se ha colocado en algunas plantas técnicas de fotocatálisis, en los mismos climatizadores. Se han combinado con la polarización activa para eliminar partículas y las ventajas son enormemente grandes en cuanto a ahorro y en cuanto a mejora de la calidad ambiental y de las personas. Ahora me voy a dirigir la relación entre calidad ambiental, que normalmente se conoce con el anacronismo IAQ, Indoor Air Quality, y productividad. Bueno, esto ya ha habido estudios ya en Estados Unidos, que fueron pioneros. McKinsey, en los últimos 10 años, demostró en diferentes empresas, cuando se mejoraba la calidad ambiental, que retornaba económicamente entre un 18 y un 10% en dólares. En esta gráfica ven que a medida que baja la calidad ambiental, los costes económicos van a ser altos. Pero eso también lo voy a demostrar a través de estudios. Por ejemplo, este que marca la LEED, la asociación LEED, que da el certificado. Fíjense, para un edificio ya que es LEED, que ya es bastante sostenible, en este caso sería uno en plata. Fíjense que el 70% de los costes del edificio es productividad. Ahí estaría también salarios, lógicamente, pero es productividad. En energía representa un 11%. Muchas veces que estamos tan abocados a la energía, etcétera, es un 11%. En mantenimiento es un 18%. Otros estudios también similares es el que establece el Green Buildings. Y el Green Building establece que el 90% en oficinas de los costes son personas y productividad. El resto es rentas y el 1% es energía. Fíjense la relevancia que tiene, por tanto. Pero vamos más allá en cuantitatividad. Este es un estudio que hizo ASRAE, la Asociación Americana de Climatización en Estados Unidos. Él hizo un estudio a la totalidad prácticamente de las oficinas en Estados Unidos. Habría más o menos 64 millones. El número de días perdidos por mala calidad establecieron un 7,5 al año y las pérdidas por enfermedad 0,6 días al año. El pago diario medio establecido $124 al día, y esto suponía unas pérdidas por una mala calidad
tanto en enfermedad como en productividad, en torno a 64.000 millones de dólares. No es nada baladí la cifra. Finalmente, quería también mostrarles un estudio que ha hecho el profesor Spengler en la Universidad en Boston. Este estudio establece para oficinas la influencia de la calidad frente a la función cognitiva, pero también lo cuantificó en dólares o en costes económicos, la influencia de algunos parámetros que yo quería también mostrarles. Por ejemplo, la temperatura. Miren, la columna de arriba se representa las temperaturas en invierno y las temperaturas en la columna de abajo las de verano, ¿no? En increasing and decreasing. Bueno, pues fíjense que subir 1 grado de temperatura varía en los porcentajes de rendimiento digamos, de la productividad, en este caso de oficinas, y en la última columna se estipula en dólares, en costes económicos, lo que supone. Vea que 1 grado en diferentes niveles cambia los dólares finales, pero sí les diría, por ejemplo, de 19 a 20 en invierno en una oficina, pues estamos hablando de cerca de 600 euros por trabajador al año. Trabajador al año, sí, ya termino. Y en esta otra le indico la ventilación. Son los litros segundo persona. Poner mucha ventilación supone más consumo energético, obviamente, pero fíjense lo que representa las pérdidas de productividad en dólares en poner una ventilación más baja. Subir de 10 a 14 son unos 500, pero subir de 10 a 20 son casi 1.000 euros de pérdida por trabajador. Bueno, y hay muchos más resultados. Simplemente, como ya no tengo tiempo, si alguien quiere entrar más en profundidad en estos temas de calidad ambiente interior, que les invito, nosotros tenemos publicados este libro que tienen en internet, ahora me parece que en lugar de Thomson es Paraninfo, y aquí hablamos y se estudia más en profundidad todo el tema de la calidad ambiental. Y nada más, muchas gracias por su atención.